No se suponía que viera el mensaje. Se iluminó en el teléfono de Andrew Voss justo cuando se alejaba de la mesa para atender una llamada. Estábamos en un restaurante, en una azotea en el centro todo ladrillo visto y jazz suave para celebrar lo que yo pensaba que era una victoria. Me incliné para mover mi vaso de agua para que no se volcara cerca de la cesta del pan, y ahí estaba. Que ella consiga el acuerdo de Titanova, luego deshazte de ella. Enviado por Dominic Klein, nuestro nuevo CEO interino. El texto se grabó en mi mente como un sello al rojo vivo. Por un segundo pensé que lo había leído mal. Pero no. Las palabras seguían ahí frías y clínicas brillando contra la pantalla negra. Mi mano se congeló en el aire. La rodaja de limón en mi vaso tembló. Al otro lado de la mesa, los delegados de Norland Utilities reían a carcajadas bebiendo cócteles felizmente ajenos a que estaban estrechando la mano de un equipo que ni siquiera tenía la intención de mantener a su negociadora principal. Enderecé mi postura justo cuando Andrew regresó, luciendo esa sonrisa forzada de relaciones públicas, que siempre llevaba tensa en los labios un poco demasiado blanca. Pero algo en sus ojos vaciló. Sabía que lo vi. Le devolví la sonrisa, calmada, imperturbable. Pero por dentro el suelo se tambaleó. El despliegue de la red energética de $38 millones había sido mi proyecto desde el primer día. Escribí cada término. Gestioné cada modelo de riesgo, y ahora querían echarme en el momento en que consiguiera la firma. Esa cena continuó como una obra de teatro. Andrew hizo un brindis. Asentí en los momentos oportunos. Pero ahora lo observaba no solo como un colega, sino como un cuchillo esperando caer. Su voz se le quebró un poco durante el discurso. Su mano tembló cuando levantó su copa de vino. Cuando el director financiero de Norland levantó su copa hacia mí y dijo: «Rachel, tú construiste esto. No dejes que nadie lo olvide», lo sentí en los huesos. Demasiado tarde pensé. Ellos ya lo habían hecho. Esa noche la ciudad brillaba como siempre indiferente y demasiado brillante. Desde la ventana de mi apartamento podía ver el edificio de Titanova en la distancia. Durante años ese horizonte me dio orgullo. Esta noche sentía que me estaba observando. Dejé caer las llaves en el cuenco cerca de la puerta y dejé que mi chaqueta se deslizara de mis hombros lánguida y pesada. Mi mente seguía reproduciendo el mensaje de texto, una y otra vez. Que ella consiga el acuerdo de Titanova, luego deshazte de ella. Ya ni siquiera me picaba. Me heló. Caminé descalza a la cocina y me serví una copa de tinto. No la bebí. Solo observé el líquido asentarse como si esperara que la verdad hiciera lo mismo. La traición no era solo por este acuerdo. No, esto se había estado gestando durante años. Solo hizo falta un mensaje para hacerlo innegable. Hace 3 años aseguré el contrato del puente Alton, un proyecto de infraestructura que nadie más en el equipo pudo desenredar. Trabajé doble turno durante 2 meses seguidos, llevando la dirección mientras mi jefe estaba de licencia de paternidad de emergencia que se convirtió en un año sabático en Lisboa. El equipo ejecutivo envió un bonito correo electrónico. Esfuerzo sobresaliente, Rachel. Esto no habría sucedido sin ti. Pero cuando se anunciaron los ascensos, ese trimestre, Andrew fue quien subió a vicepresidente. Yo no. Andrew, que apareció en una reunión de inicio, tomó algunas notas y pasó la mayor parte de la cena final de revisión hablando de su swing de golf. Me tragué el insulto y seguí adelante, porque eso es lo que se supone que debes hacer, ¿verdad? La segunda vez dolió más. Había liderado la integración de la batería Helion para nuestro cliente europeo, construí el modelo de cadena de suministro, desde cero, negocié topes de precios que les ahorraron $4.6 millones. Recursos Humanos me llamó para una discusión de reestructuración. Dijeron que era demasiado crucial para reasignar y no óptima para un puesto de liderazgo con clientes. Andrew lo llamó una pausa en el progreso. La tercera vez ni siquiera conseguí una reunión. Fue hace 6 meses. Había presentado una hoja de ruta completa para la expansión de nuestra división del sudeste. 92 páginas. Datos, proyecciones, política.
Incluso incluí una sección sobre protocolos de equidad laboral. Nadie respondió. Semanas después oí a un director llamarme impresionante pero inflexible. Traducción: no adulo a la gente correcta. Y esta noche yo era el cabo suelto en la narrativa de alguien más. Un activo desechable. Mi teléfono vibró. Mamá iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, ma. Su voz era suave, del tipo que usualmente me hacía exhalar sin darme cuenta. Hola, cariño. Sonabas agotada el otro día. ¿Estás bien, dudé? Sí, solo un día largo. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Mentí. Me aprecian. Mi reflejo en la ventana oscurecida tampoco lo creyó. Hizo una pausa, luego dijo: más les vale. Trabajas como alguien que intenta levantar el mundo. No respondí, pero los ojos me escocieron más de lo que esperaba. Justo entonces mi laptop emitió un sonido. Me acerqué. Era un mensaje de Elena, mi asistente, la única persona en todo ese edificio que nunca me menospreció. La línea de asunto estaba en blanco, solo un archivo adjunto. Esto no te lo di yo, decía el cuerpo del mensaje. Lo abrí. Una hoja de ruta organizacional confidencial del 3er trimestre. Reajustes de liderazgo. Mi nombre no aparecía en una sola iniciativa, ni siquiera como respaldo. Pero Andrew, él estaba en todas partes. Líder de expansión, jefe de estrategia, director de integración de Titanova. No solo planeaban dejarme ir, estaban reescribiendo la historia antes de que la tinta se secara. Cerré el archivo lentamente. Luego me senté en la oscuridad con solo el resplandor de mi pantalla en la cara. Esta vez no solo me sentí traicionada, me sentí despierta. No dormí esa noche. No porque estuviera enojada, aunque lo estaba. No porque tuviera miedo, aunque debería haberlo tenido. No dormí porque algo estaba pasando, dentro de mí, silencioso y sísmico, como un edificio que se agrieta desde los cimientos hacia arriba. La parte de mí que siempre decía: mantén la cabeza gacha, paciente, finalmente estaba en silencio, y en ese silencio otra voz se elevó. Ya sabes qué hacer. Pero no lo sabía, no, realmente. No hasta el jueves siguiente, cuando llamó Malcolm Reeve. Malcolm no era solo el director de operaciones de Norland Utilities, la empresa al otro lado del acuerdo de $38 millones. Había trabajado con él en 2 transiciones energéticas anteriores en los últimos 5 años. Siempre había sido sincero, inusualmente con los pies en la tierra para alguien en su posición. Así que cuando preguntó si podíamos reunirnos extraoficialmente, no dudé. Nos reunimos en un bistro discreto en la calle 7. Paredes de madera rústica, bombillas Edison Jazz que flotaba desde ninguna parte. Llegó temprano, como de costumbre, sin chaqueta, con las mangas remangadas hasta los codos, la viva imagen de la autoridad tranquila. Cuando me senté, no conversó de trivialidades. Fue directo al grano. Rachel dijo, inclinándose hacia adelante, con voz baja pero directa: ¿por qué sigues en Axbridge? Parpadeé. ¿Perdón? Se encogió de hombros. He visto tu trabajo. Tus modelos de integración son elegantes. Tus métricas predictivas son quirúrgicas. Miré los entregables de la semana pasada. El nombre de Andrew estaba en ellos claro. Pero esa arquitectura, eso no es su pensamiento. Sentí que el calor me subía por el cuello. Trabajamos en colaboración, dije con cuidado. Negó con la cabeza. Nadie colabora con tanta precisión. Permítame ser franco, te ha quedado pequeño ese lugar. Si alguna vez decides construir algo propio, lo respaldaríamos. No los necesitas para cerrar acuerdos. Lo miré fijamente, insegura de si lo había oído bien. Estoy diciendo que este contrato, este proyecto de $38 millones no vino de Axbridge, vino de ti. Y si te marcharas mañana, yo seguiría firmándolo. Tragué con dificultad. Eso es generoso. No lo es, dijo Malcolm. Es negocio, y yo respaldo las apuestas inteligentes. No se quedó mucho tiempo. Solo terminó su espresso y me dejó con una bomba tranquila sonando en mis oídos. Esa noche no abrí una botella de vino. Abrí una hoja de cálculo, luego una segunda. Revisé estructuras empresariales, registros EIN, vías legales.
No estaba planeando venganza, estaba mapeando la realidad. Para el sábado, estaba sentada frente a Liza Carroll, una abogada de ética que había dejado Axbridge 2 años antes, después de una salida tranquila pero con principios. Cuando le dije que necesitaba una base limpia, sin filtraciones, sin conflictos, no se inmutó. La construiremos hermética, dijo. Formamos Selwyn North LLC. Usé mi segundo nombre y la ciudad natal de mi abuelo para crear algo imposible de rastrear. Abrí una cuenta de negocios bajo una estructura neutral. Sin marca, sin personal. Solo andamiaje. El tipo que construyes bajo el radar hasta que está listo para tener peso. No era ingenua. No transfería archivos. No copié correos electrónicos. Pero sí tenía originales. Los míos. Redactados en mi propio tiempo. Presentaciones de estrategia limpias. Versiones sin usar. Propuestas conceptuales. El tipo de trabajo que nadie quería hasta que se volvió crítico. Y luego estaba Elena. Me encontró una noche tarde en la sala de datos compartida. No estaba robando nada, solo estaba mirando los registros del servidor. Perdida en mis pensamientos. No estás aquí por los registros de administrador, dijo en voz baja. No dije nada. Se acercó. Sea lo que sea. Estoy dentro. A menos que me digas que no. Dudé. Luego metí la mano en mi bolso y le entregué una pequeña memoria USB. Sin nombres, solo archivos que creé. Limpios, personales. Asintió una vez. Dame una hora. Y así los engranajes giraron. Ya no solo estaba planeando, estaba preparando. Las siguientes 2 semanas fueron las más tranquilas de mi vida y las más peligrosas. Durante el día, lucía la misma sonrisa cortés, me unía a las mismas videollamadas y actualizaba los mismos paneles de proyecto. Nadie sospechó nada, ni siquiera Andrew, especialmente no Andrew. Estaba demasiado ocupado organizando lo que pensaba que era su vuelta de victoria final. Reuniones con la junta ejecutiva de Titanova, susurrando a la alta gerencia sobre su estrategia y preparando un ascenso post-acuerdo que no se había ganado. Pero por la noche Selwyn North estaba naciendo. Lisa presentó la documentación necesaria para nuestro acuerdo operativo. Aseguramos un escudo de responsabilidad, garantizamos derechos de datos sobre cualquier cosa escrita por mí, fuera del horario de la empresa, y documentamos todas las marcas de tiempo. Esto no era rebelión, esto era protección. Cada archivo que traje fue depurado y verificado. Elena incluso escribió macros personalizadas para eliminar metadatos y registros de seguimiento. Ni siquiera sabrán lo que han perdido hasta que ya no sea suyo, dijo deslizando la memoria USB por mi escritorio con la calma de un cirujano. Teníamos todo, cada informe estratégico, cada modelo de implementación, cada borrador intacto que habían ignorado o diluido bajo la firma de Andrew. Estas no eran copias, eran mis originales intactos no reclamados, pero ahora finalmente reconocidos. Y luego llegó el contrato. Norland Utilities envió el borrador final para su aprobación. $38 millones. Implementación a 10 años. Estábamos a días de la firma. Andrew entró en mi oficina ese jueves como si fuera dueño del horizonte. Gran momento, dijo. No lo echemos a perder. Le sonreí y cerré el borrador que había estado revisando. Por supuesto, respondí. Asegurémonos de hacerlo bien. Se demoró más de lo habitual, probablemente imaginando cómo se vería su nombre en el comunicado de prensa. No sabía que yo ya había hablado con Malcolm Reeve. No sabía que Malcolm me había dicho, cuando estés lista para firmar con tu nombre, estamos dentro. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. Eran las 8:07 p.m. Toda la planta se había vaciado, excepto por el conserje que tarareaba suavemente por el pasillo. Me senté en la sala de conferencias con poca luz, los dedos entrelazados bajo la barbilla, mirando la línea digital en la pantalla enviar para firma. Mi ratón se detuvo y algo dentro de mí se apretó, y entonces no lo presioné. En cambio abrí un mensaje en blanco para Malcolm. Asunto, ruta alternativa del contrato. Adjunto, la versión de Selwyn North. Especificaciones idénticas.
números idénticos, pero ahora el nombre de mi empresa en el encabezado. No Axbridge, bloque de firma Selwyn North, LLC representante autorizado. Rachel Miles, CEO, cuerpo del mensaje, versión final adjunta. Agradezco su paciencia. Estoy lista. No presioné enviar, todavía no. En cambio, y llamé a Elena. Contestó al primer timbrazo. No le has dado todavía, ¿verdad? Preguntó con voz urgente. No. ¿Por qué acabo de oírlo de una fuente de recursos humanos? Despidos silenciosos. Anunciados post firma. Tu nombre está en la lista. Una calma fría se extendió por mí. Gracias, dije. Cerré la ventana del contrato. Apagué mi laptop. Me senté en silencio. Pensaron que me habían arrinconado. No se dieron cuenta de que yo tenía la cerilla. A la mañana siguiente nada había cambiado en la superficie. Llegué al trabajo con un abrigo beige, saludando al portero, como siempre bebiendo café de mi termo de acero inoxidable. Pero todo había cambiado. Yo no había enviado el acuerdo. Ellos no lo sabían. Y les dejaría pensar que habían ganado hasta que la tinta se secara en otro lugar por completo. El día que sucedió todo parecía normal. A las 8:03 a.m. entré en el vestíbulo de Axbridge como siempre lo hacía. El mismo saludo al recepcionista, la misma pasada de tarjeta, el mismo ascensor al piso 19. Pero no estaba nerviosa. Ya no. Ya había renunciado a mi lealtad la noche en que renombré el archivo. Ahora solo estaba esperando que me dieran la razón. La primera señal llegó cuando pasé por la sala de conferencias de cristal. Andrew estaba dentro con 2 gerentes senior encorvados sobre una laptop, susurrando con la intensidad de la gente que cree que se está saliendo con la suya. Ni siquiera levantaron la vista cuando pasé. De vuelta en mi escritorio encendí mi computadora. La pantalla parpadeó una vez, luego otra, luego se congeló. Error rojo. Credenciales inválidas. Lo intenté de nuevo. Acceso denegado. Luego llegó el correo electrónico de recursos humanos. Asunto: actualización de estado, hora 9:02 a.m. Su empleo con Axbridge termina con efecto inmediato. Por favor, no intente acceder a los sistemas internos. RRHH se pondrá en contacto con usted para la logística de salida. Sin nombre, sin firma, 5 líneas para borrar 5 años. Me quedé quieta. No estaba sorprendida, ni siquiera enojada, simplemente resuelta. La verdad era que ya me había ido semanas atrás. Aún así, algo en la forma en que lo hicieron clínico cobarde quemó más que cualquier insulto. No una reunión, no una llamada, solo un cordón cortado y una pizarra borrada. Mi teléfono vibró. Elena, te cortaron. Me acabo de enterar. Me marcho. No me quedaré mientras te borran. Otra vibración. Sara, la analista junior a la que mentoricé. Reasignaron todos tus proyectos a Andrew. Ni una mención de ti. Lo siento mucho. Así que eso era. No solo me estaban despidiendo. Me estaban borrando. Me puse de pie y caminé por el pasillo. Cuando pasé junto a Andrew, levantó la vista brevemente, luego rápidamente hacia abajo. Sin contacto visual. Solo la culpa suficiente para confirmar lo que ya sabía. En mi escritorio encontré un sobre manila, sin etiqueta, solo una memoria USB negra dentro y una nota post-it amarilla con la letra de Elena, lo necesitarás. Es todo lo que construiste. Se me apretó la garganta. Lo recogí y salí sin decir una palabra, sin discurso de despedida, sin arrebato justiciero. Solo los pasos tranquilos de alguien que ya se había llevado consigo todo lo que importaba. Afuera el viento me picaba fuerte en las mejillas, pero el frío no me hizo temblar. Esto no era un final, era ignición. Esa noche mi apartamento estaba dolorosamente silencioso, sin pings de Slack, sin llamadas de Teams, sin correos electrónicos. El silencio era tan espeso que parecía niebla. Me senté en el sofá con las rodillas al pecho, la laptop abierta. El contrato de Selwyn North seguía esperando en la esquina de la pantalla, sin firmar. Pero el nombre del archivo había cambiado. SN Titanova, lista para firmar, final. PDF.
Me cerní sobre la tecla Super. Mi pulgar tembló. Me habían desechado sin dar las gracias, sin reconocimiento, como si mis huellas dactilares en un acuerdo de $38 millones no significaran nada, como si yo fuera la mensajera, no la arquitecta. En ese momento sonó mi teléfono. Mamá iluminó la pantalla. Casi dejo que salte al buzón de voz. Luego algo dentro se rompió. Hola, ma, dije, la voz apenas se sostenía. Hizo una pausa. Cariño. ¿Qué pasó? Abrí la boca. No salió nada. No necesitaba los detalles. Solo dijo, no tienes que ser fuerte esta noche. Solo tienes que ser honesta. Las lágrimas cayeron con fuerza, un dique que no sabía que estaba conteniendo. Y cuando el llanto finalmente cesó, volví a mirar ese archivo. Luego hice clic en renombrar. SN Titanova, firmado por mí.edf. Y por primera vez en semanas no me sentí borrada. Me sentí vista. Porque mañana no iba a desaparecer. Iba a despegar. A la mañana siguiente no me levanté temprano por costumbre. Me desperté porque no podía esperar. Envolví mis dedos alrededor de una taza caliente de café negro y miré fijamente el archivo abierto en mi pantalla. Ahí estaba. Selwyn North, LLC representante. Autorizado, Rachel Miles. Directora ejecutiva, sin notas al pie, sin escritores fantasma, sin anulaciones de equipo. Solo mío. No dudé. Abrí una ventana de mensaje seguro para Malcolm Reeve en Titanova. Asunto Selwyn North. Lista para firmar. Escribí una línea. Agradezco su paciencia. Adjunto la versión final firmada y lista. Y le di a enviar. El momento posterior fue quieto. Silencio absoluto. Solo el zumbido del radiador y la ciudad distante fuera de mi apartamento. Luego ping. Malcolm respondió en menos de 4 minutos. Contrato aprobado. La primera transferencia bancaria se iniciará hoy. También nuestro equipo de relaciones públicas emitirá el comunicado de prensa conjunto el viernes por la mañana. Felicidades, Rachel. Tú construiste esto. Lo leí 2 veces. Luego una tercera vez. Tú construiste esto. Me quedé sentada por 1 minuto completo inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Luego me reí en voz baja, jadeante, atónita. A las 10:09 p.m. se publicó el artículo de TechWire Daily, titular Titanova, sella acuerdo de infraestructura por $38 millones, con un nuevo actor, Selwyn North. LLC. No había mención de Axbridge, ni Andrew, ni retractación, solo ausencia, el tipo que aúlla más fuerte que el ruido. El artículo incluía una foto de Malcolm estrechando la mano de una mujer cuyo rostro estaba recortado lo suficiente como para que nadie pudiera identificarla del todo. Pero yo lo sabía. Y todos los demás que importaban también lo sabían. No respondí las llamadas que empezaron a llover. Ni de Axbridge, ni de reporteros curiosos, ni siquiera de viejos colegas que ahora luchaban por reconectar. Reenvié todo a Liza, quien respondió con 4 palabras que nunca olvidaré. Que hable el silencio. Elena me envió un mensaje a las 11:12 a.m. Andrew vio el artículo. Cerró su laptop con tanta fuerza que rompió la pantalla. Lo destrozaste. Luego otro. Acabo de pasar por el escritorio de relaciones públicas. Lindsay parece que alguien le robó su plan de jubilación. No me regodé, pero sonreí. Porque cada sacrificio silencioso, cada noche ignorada, cada aumento negado, cada crédito robado, ahora resonaba en sus paredes, y ni siquiera sabían de dónde había venido la tormenta. Para la 1:45 p.m. llegó la segunda ola. Empezaron a llegar correos electrónicos de antiguos clientes. No a Axbridge, a mí. Asunto ponerse al día de Carla Edmonds, directora Eastern Systems Corp. Vi la noticia. Podemos pasar nuestro contrato a Selwyn North. Siempre confía en tu trabajo, no en la marca. Luego otro, de Ajay Patel, jefe de TechOps Rainbow Logistics. Siempre supimos quién llevaba la batuta. Solo dinos dónde enviar los documentos. Sin presentaciones, sin descuentos solicitados. Sin dudarlo. No eran leales a un logo, eran leales a mí.
Al final del día, 5 cuentas importantes se habían puesto en contacto para hablar de transiciones. No porque yo rogara por su lealtad, sino porque finalmente había reclamado mi valor. A las 6:04 p.m. estaba de pie en mi nuevo espacio de coworking. Todavía no había placa de latón en la puerta, ni bolígrafos con marca, solo un escritorio, una pizarra llena de ideas y una ventana que capturaba el último rayo dorado del atardecer. Fue entonces cuando llegó la entrega. Un sobre negro discreto. Dentro una nota escrita a mano por Malcolm, para quien lo construyó todo. No seguimos empresas, seguimos la claridad. Junto con la nota un bolígrafo elegante grabado con 3 palabras. Construye, no ruegues. Deslicé el pulgar por las letras. Y lo supe. No solo me habían borrado, me habían subestimado. Y ese fue el último error que cometerían jamás. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las altas ventanas de mi nueva oficina, sin zumbido de Slack, sin agenda del calendario de otro. Solo silencio. Con propósito. Mío. En la pared detrás de mi escritorio colgaba un solo marco, sin premios, sin títulos, solo una captura de pantalla impresa en blanco y negro mate. Que termine el acuerdo, luego deshazte de ella. 7 palabras. Sin remitente, sin nombre de empresa. Solo el mensaje que terminó mi tiempo en Axbridge y lanzó todo lo demás. Enderezaba el marco como hacía cada mañana. Ya no me recordaba el dolor. Me recordaba el poder, el tipo que no ruega, el tipo que no pide validación, el tipo que se levanta después de ser borrada y decide escribir un final mejor. Llamaron a la puerta. Me giré y ahí estaba mi madre, el abrigo doblado sobre un brazo, una pequeña bolsa de papel en el otro. Traje muffins, dijo sonriendo con orgullo y agotamiento. ¿Demora?, pregunté sabiendo ya la respuesta. Se rió. Por supuesto. ¿Creías que me olvidaría? Nos serví café y la conduje a la silla junto a la ventana, la que siempre imaginé que estaría sentada cuando soñaba con este lugar. Miró a su alrededor lentamente. Las estanterías, las carteras de inversores, la pila de contratos de clientes, cada uno firmado bajo Selwyn North. Pero su mirada se detuvo en el marco. Cuando leyó el mensaje no habló por un momento. Luego con tranquila certeza dijo: «¿No te despidieron, Asentí. Me miró con los ojos brillantes. «Y te fuiste con todo lo que creían que te quitaban». No respondí. No tenía que hacerlo. Mi teléfono vibró en la mesa. Una alerta de noticias: Selwyn North firma 3 nuevos clientes, la valoración se triplica. Axbridge se niega a comentar. Giré la pantalla para que pudiera ver. Sus cejas se alzaron ligeramente. 3 veces asentí sonriendo. Y en ese silencio, sin aplausos, sin titulares, con mi nombre, me di cuenta: no necesitas ruido para ganar. Solo necesitas conocer tu valor y actuar en consecuencia. Al final esta nunca fue solo una historia sobre ser despedida. Fue una historia sobre reclamación, sobre lo que sucede cuando alguien que ha sido desestimada, desacreditada y desechada, elige no gritar, sino elaborar estrategias. Rachel no se rompió cuando la tomaron por sorpresa. No rogó por respuestas. No intentó demostrar su valía a personas que ya habían decidido que era desechable. En cambio, construyó algo que no podía ser ignorado. Sin títulos, ella creó los suyos. Sin crédito, ella firmó su nombre en cada página. Sin asiento en la mesa, ella construyó una mesa mejor y trajo su propia silla. Esto no era venganza impulsada por la rabia. Era algo más frío, más inteligente, más fuerte. Era poder silencioso. Dejó que su borrado se convirtiera en su historia de origen. Dejó que su silencio se convirtiera en su prueba. Y cuando el polvo se asentó, no fue solo un contrato lo que se firmó, fue toda una narrativa la que fue reescrita. Por ella, para ella. Porque cuando finalmente dejas de esperar a ser vista y empiezas a actuar como si ya lo fueras, es entonces cuando todo cambia. Así que si alguna vez te han pasado por alto, si alguna vez te has quedado hasta tarde mientras otro se llevaba el crédito, si alguna vez has visto cómo tu valor no se reconocía, debes saber esto. Pueden quitarte el puesto, pueden quitarte el título, pero no pueden quitarte lo que ya has construido. Y cuando estés lista,
deja que te vean volar. Para más historias de fuerza silenciosa, justicia discreta y redención poderosa, suscríbete al canal. Porque la próxima historia podría ser la que te recuerde que nunca fuiste impotente. Solo estabas esperando tu momento. Y créeme, está llegando.